Estamos ni más ni menos con el notario público número 36 del Estado de Nuevo León, Javier Parás. Javier, bienvenido. Hola Jorge, mucho gusto, buenas tardes y muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio. No, al contrario, gracias a ti por venir. Literalmente nos conocemos desde la poco antes de la universidad, desde la prepa. En la prepa, ¿cómo no? Llevas toda la vida ejerciendo tu abogacía, tu profesión, como en temas de notaría pública. Ya más de 12 años de trayectoria dentro de notarías públicas hasta el día de hoy, que ya por fin ejerces como notario público titular de la Notaría 36 en el Estado. Javier, ¿cómo ha sido para ti este proceso hasta llegar al día de hoy? Bueno, pues todo empezó con el sueño cuando yo estaba chico. Yo siempre veía a mi papá como mi ídolo. Actualmente todavía lo es. Y pues él, desde que yo tengo memoria, desde los 7 años o 6 de edad que yo tenía, él se hizo notario. Él fue nombrado notario público titular de la 36. Entonces, pues yo desde chico lo veía a él y pues como muchos de los niños quieren ser como su papá. Entonces, pues yo soy uno de los afortunados que a través de los años pudo llegar a su meta y bueno, pues sigo ejerciendo ahí todo este tema del ámbito notarial y lo hago con mucho esfuerzo, con mucho orgullo. Y bueno, pues el camino fue bastante largo. Pues me hice notario público titular a los 33 años de edad, pero pues lo pude lograr. Y bueno, ahora no queda más que seguir creciendo, seguir echándole ganas, pues para no quedarnos en donde estamos, sino seguir subiendo de nivel. Me gustaría comprometerte el día de hoy en una segunda invitación que nos platiques sobre la práctica general del derecho notarial y qué se tiene que hacer para llegar a ser notario público. Nos encantaría porque estoy seguro que hay muchos interesados al respecto. Con todo gusto, porque los requisitos son bastantes y bueno, no queda de otra, no existe un camino corto para llegar aquí. Así es. Javier, el día de hoy platicaremos sobre uno de los temas bien importantes de esta temporada sobre derecho inmobiliario que hemos estado abordando en los últimos capítulos del programa. Y la participación de los notarios públicos es determinante para el éxito y para la consecución del fin último del derecho inmobiliario, que es, en este caso, el desarrollo y la construcción de proyectos que al final puedan transmitirse en propiedad a los inversionistas, o en este caso a los compradores finales. ¿Por qué el notario público participa en las actuaciones en materia de derecho inmobiliario? Bueno, el notario público es parte fundamental en cualquier tema de alguna compraventa de bien inmueble. Es fundamental, es la única entidad que lo puede llegar a hacer. Y es por eso que se necesita forzosamente acudir a un notario para hacer la compra, venta de algún bien inmueble, y depende, según sea el caso, qué es lo que el notario va a realizar o recomendar a su cliente para que esto pueda llegar al objetivo que se tiene, que al final de cuentas, pues es, en materia inmobiliaria, pues comprar el terreno para hacer casas, para desarrollar únicamente el inmueble, para hacer un edificio, oficinas, etcétera, lo que sea. Pero es necesario que para la compra de ese inmueble el notario público tenga ahí su actuación. ¿A quién representa el notario público? ¿Tiene algún cliente en específico? ¿Es el comprador? ¿Es el vendedor? ¿O son ambas partes? Yo creo que el notario público representa al contrato en general. No únicamente al comprador ni al vendedor, sino al contrato en general. Lo que yo busco y procuro para mis clientes es cubrir las necesidades de ambas partes. No únicamente del comprador, no únicamente del vendedor, no únicamente del garante hipotecario, no. A mí lo que me interesa es que se realice un contrato perfecto, en donde todas las partes queden satisfechas en cuanto a sus necesidades. Entonces, pues la pregunta, si te enfocas a solamente una parte, pues no existe una respuesta, porque yo represento a todas las partes, al contrato general. Suele ser práctica común que
el notario público lo elija el vendedor a su conveniencia. ¿Y a qué se debe este supuesto, Javier? Sí. No es tan común que el notario público sea elegido por la parte vendedora. Es más común que sea elegido por la parte compradora. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el comprador es quien normalmente, en la mayoría de los casos, paga los honorarios del notario público. Hay ciertos casos en donde tan fácil como el vendedor puso como requisito que se haga ante la notaría pública número 36 de Javier Pará. A eso me refería yo y ese era por lo cual que me ha tocado a mí. Puede ser un requisito que lo ponga el vendedor y en ciertos casos se da, me ha pasado, pero no es lo común. Lo común es quien paga los honorarios va al notario público de su elección. Pero si se da el caso, existen las excepciones en donde el vendedor es quien elige al notario público, sea por la razón que sea. Ok. ¿Qué es lo primero que tú te fijas al momento de que llega un proyecto de compraventa de bien inmueble a tu notaría? Pues yo tengo una serie de requisitos en los cuales yo me tengo que fijar que se cumplan al 100% para yo poder determinar que sí se puede hacer la operación de compraventa. Lo primero, pues es sacar el certificado de libertad de gravamen con carácter de aviso prepreventivo. ¿Ok? Certificado de libertad de gravamen, como su nombre lo dice, es un inmueble que no tiene ningún tipo de gravamen, embargo, hipoteca, etc. Un gravamen es una deuda o una obligación. Es una deuda o alguna obligación que tiene el inmueble ante otra persona. ¿Correcto? Entonces, ese es el principal requisito que yo necesito. Pero es uno de varios. Otro es el informativo de valor catastral. El informativo de valor catastral lo expide el catastro. ¿Ok? Entonces, el catastro público lo que hace es sacar un informativo en donde viene el valor catastral. Además, vienen otro tipo de información, pero ahí también viene el valor catastral del inmueble. ¿Ok? Es importante conocer el valor catastral y qué tipo de construcción, si es que la hay, qué tipo de construcción hay. Puede ser habitacional o puede ser comercial o industrial. Okay. O uso mixto. Entonces, esos dos requisitos son importantes. También que no exista una modernización cuando ya hay algún inmueble dentro del terreno, que ese inmueble no haya sufrido alguna modificación. Por ejemplo, algún cuartito extra que le hicieron. Eso ya significa una modernización. Modernización es cuando hay alguna construcción no reportada al municipio. Entonces, cuando hay una construcción que se hizo y no se reportó, entonces esa construcción debe de pagar un impuesto predial extra. ¿Por qué? Porque la construcción que originalmente existía, vamos a poner un ejemplo de 100 metros cuadrados, le hicieron un cuartito extra de 110 metros cuadrados, de 10 metros cuadrados, entonces ahora son 110 metros cuadrados. Al ser 110 metros cuadrados, el valor catastral incrementa. ¿Ok? Entonces, al incrementar, el informativo de valor catastral me lo bloquean a mí por sistema. Una vez que está bloqueado, yo no cuento con uno de los requisitos para llevar a cabo la operación de compraventa. ¿Por qué? Porque después es necesario dar un aviso de enajenación, pero aquí ya me estoy adelantando. Entonces, ¿qué otros requisitos necesito? Además del prepreventivo y del informativo de valor catastral. Si cuenta con servicio de agua, el último recibo del agua pagado. Las escrituras, o sea, los antecedentes de cuando el que ahora es vendedor compró el bien inmueble. Es necesario. Es necesario que sea en original, porque no siempre en la práctica se hace, pero que sea el original, que tenga un libre de gravamen, ¿verdad? Y que las partes se identifiquen, ya sean personas físicas o morales. Si son personas morales, pues con su constitutiva. Y todas las asambleas posteriores que haya sufrido esa sociedad, si es que las hay, si no las hay, pues no. Y si es persona física, pues que se identifique con la IFE o con el pasaporte, IFE o INE o pasaporte, y que tengan un comprobante de domicilio que puede ser un recibo de la luz o teléfono.
Ok. Sí. ¿Por qué desde hace algunos años se ha puesto mayor foco o importancia a la solicitud de la constancia de situación fiscal o alguna constancia donde parezca el Registro Federal de Contribuyentes de las partes que van a actuar en el contrato de compraventa? Sí, a través del tiempo nos han ido imponiendo un poco más de obligaciones a los notarios públicos. ¿Para qué? Pues para proteger al propio Estado y al mismo contrato. ¿Ok? Entonces, anteriormente no era un requisito la CIF, la cédula de identificación fiscal. Ahora sí lo es. ¿Para qué? Para que el SAT tenga bien identificado a las personas que están actuando. ¿Quién va a recibir algo de dinero? ¿Quién lo va a otorgar? ¿De qué cuenta va a salir? ¿A qué cuenta va a entrar? Para llevar un registro al 100% de todo el dinero que se está pagando y recibiendo en la operación. Y por eso es necesario la CIF, para que estén bien identificados y que no haya errores en cuanto al CURP, al RFC principalmente, al nombre y al domicilio fiscal de los comparecientes. Y yo había escuchado que los notarios públicos se vuelven más requisitosos que de costumbre con este tema de la cédula de identificación fiscal, y es por un tema de corresponsabilidad en materia fiscal. ¿Nos puedes explicar un poquito detalles por qué ustedes son requisitosos? ¿Es por un tema simplemente de poca confianza o es un tema de lo que establece la ley? Bueno, es un tema que establece la ley. Y como el notario es un responsable solidario de la operación, entonces el notario se protege también mucho, pues para no incurrir en alguna falta o en alguna falta a la ley, para no tener que pagar de su bolsillo, lo que a alguna de las partes le correspondería. Es importantísimo ese tema de la obligación solidaria del notario público frente a las partes. Y ese tema es muy importante. Es importantísimo. Yo creo que es fundamental para la acción notarial el tema de la responsabilidad solidaria, ya que con eso te involucras dentro de la misma operación, y es por eso que todos los notarios somos muy cuidadosos para el pago de los impuestos y derechos. Mencionaste dentro de los requisitos al momento de la emisión del informativo de valor catastral, justamente el valor catastral que tienen las propiedades. En este sentido, ¿cómo se puede llegar al valor de escrituración de un inmueble? Entendemos que dentro de la práctica, y pongo antecedente, existe una diferencia abismal en muchos de esos casos entre el valor catastral y el valor de mercado. ¿Qué pasa si se vende una propiedad a valor catastral con el tema del pago de los impuestos cuando el valor mercado sabemos que debería de ser más elevado? ¿Para qué te sirve el valor de referencia a valor catastral? ¿Para qué también te sirve de referencia el valor mercado? ¿Y cómo aconsejas tú a los comparecientes el valor de la operación? Ok, voy a empezar al revés. La última pregunta, ¿qué es lo que yo aconsejo a los clientes? Yo siempre aconsejo que se escriture al valor en el que se va a hacer la operación, el valor de mercado. Esa es la principal y yo creo que más importante recomendación que yo le hago a los clientes. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que quieren hacer es ahorrarse impuestos, pero al ahorrarse impuestos en un inicio, después les va a salir peor, les va a salir más caro al momento en que lleguen a vender, ya sea ellos o sus herederos, depende según sea el caso, pero el impuesto sobre la renta se va a disparar en algún momento. Entonces, mi recomendación es, si vas a pagar 100 pesos por el inmueble, escritúrenlo a 100 pesos. Y yo no te recomiendo, pero para nada, aunque esté permitido por el valor catastral, escriturarlo en 40 o 50 pesos. Sí. Porque después, ese dinero que tú tienes que recibir por fuera es un dinero sucio, por así decirlo. Y yo no me voy a involucrar en ese tipo de actuaciones. Entonces mi recomendación es escritúrenlo al valor de mercado, y de esa manera se están protegiendo a todos, tanto el comprador, vendedor y el notario. Previo al paso de la siguiente respuesta, que es referente al valor catastral, me interesaría mucho saber sobre el tema del valor del impuesto sobre adquisición de inmuebles.
¿Cuál es la diferencia, profundizo en el tema, entre el impuesto o el ISAI y el ISR que pagarías al momento en que tú vuelvas a enajenar como comprador esa propiedad? Bueno, el ISAI, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, es del 3% del valor de compra o del valor catastral, según el que sea más elevado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también existen las operaciones en donde las excepciones a la regla, en donde el valor catastral está más elevado que el valor de operación. Y existen. Ahí no hay problema. Se realiza la compraventa, nada más que existen ciertos límites. Cuando la operación está arriba, o bueno, más abajo de un 10% del valor catastral, no sé si me explico. Si el valor catastral está en 100 pesos y se va a comprar en menos de 90 pesos, entonces el comprador, por el puro hecho de estar comprando barato, la ley lo considera que ya está obteniendo una ganancia. Entonces tiene que pagar un ISR por adquisición. ¿Ok? Entonces, tu pregunta, ahora vuelvo a tu pregunta, entre el ISAI y el ISR. El ISAI es el impuesto sobre adquisición, entonces este lo debe de pagar la parte compradora. Y el impuesto sobre la renta es el impuesto sobre la rentabilidad, por así decirlo. La utilidad, en la mayoría de los casos, lo paga la parte vendedora. Entonces, el impuesto sobre la renta es complicado de obtenerlo y no es una tarifa única o general para todas las operaciones. ¿Sí? Depende de muchos factores. ¿Qué son los factores? ¿Cuántos vendedores son? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la compró y la vendió? La utilidad que está teniendo. Es un impuesto progresivo. Entonces no es lo mismo quien obtiene un peso no es lo mismo quien obtiene una pérdida por la venta a quien obtiene una cantidad excesiva de millones de pesos sobre la venta. Entonces puede llegar desde no pagar nada hasta un 33 o 35%. O sea, quiere decir que si yo adquiero un terreno, vamos a ponerlo, a un valor de 1 millón de pesos, imaginemos que este es el valor catastral, el valor mercado es de 2 millones de pesos, yo pagaría por el valor de la operación, imaginemos que nos vamos o acordamos los comparecientes que nos vamos a valor catastral, es decir, yo pagaría 1 millón de pesos por el inmueble, yo estaría pagando un ISAI del 3%, de acuerdo al millón, entonces es un impuesto de 30,000 pesos, de acuerdo, versus el ISR que me tocaría pagar si yo vendo a 2 millones de pesos, que es el 30%, yo estaría pagando un ISR sobre mi rentabilidad, que es 1 millón, de 300,000 pesos. Sí, pero bueno, ahí te interrumpo un poquito. Yo no sé si llegaría al 30% de ese ISR. No sé, son muchos factores los que hay que determinar como para asegurar que sería que sobre una utilidad de 1 millón de pesos se pagan 300,000 pesos, o sea, el 30%. Sí. No es algo que te lo pueda calcular ahorita. Se usan sistemas muy sofisticados y la ley lo explica claramente, pero hay que llevarlo a diferentes tasas para poder determinar cuál es la cantidad que se debe de pagar. No necesariamente el 30% por haberse obtenido 1 millón de pesos de utilidad en una compraventa. De acuerdo. Ya tenemos entonces, Javier, un poquito de antecedente de cuál es el papel del notario en el desarrollo inmobiliario, cómo se determina la representación del notario público en el contrato, cuál es el proceso que se requiere también para el proceso de requisitos que tú solicitarías en dado caso de participar en una compraventa inmobiliaria. Platicamos también sobre la diferencia entre valor catastral y valor de operación. Y ahora me gustaría preguntarte, si yo quiero ser un desarrollador inmobiliario y empezarme a desarrollar, traigo un terreno en vista, quiero comprarlo para poder hacer un proyecto, empezar a hacer mis números, ¿qué recomendaciones me podrías dar como notario público que pueda ir adelantando para que la operación se pueda llevar de la mejor manera posible y lo podamos hacer de una forma mucho más ágil? Ok, principalmente hay requisitos que un desarrollador te los podrá decir mejor que yo,
pero la densidad del inmueble a comprar. Y esos son requisitos que se revisan ante el municipio y ante catastro. ¿Cuál es el permiso de uso que tiene ese inmueble? No sé, es muy diferente a alguien que lo va a comprar para desarrollar puras casas habitacionales, es diferente a alguien que lo va a comprar para desarrollar un área comercial, es diferente a alguien que lo va a utilizar para desarrollar un edificio, bodegas, etcétera, etcétera. Cada uno de los diferentes objetivos tiene sus diferentes densidades. Entonces, yo creo que eso es algo que deben de revisar antes de llegar conmigo, porque cuando vienen conmigo es cuando ya están con cierta seguridad de adquirir el inmueble. ¿Okay? Entonces, lo que yo hago, yo tengo un visor. En ese visor puedo ir adelantando, sin ser algo oficial, sobre si el inmueble está libre de gravamen, tiene alguna hipoteca, embargo, etc. Yo lo puedo ir avanzando, mas no es algo oficial. Ya cuando están decididos a hacer la compra, entonces yo sí solicito lo que mencionaba anteriormente, el certificado de libertad de gravamen con carácter de aviso prepreventivo. O puede ser certificado de gravamen con carácter de aviso prepreventivo, ¿verdad? Según sea el caso, no necesariamente un inmueble que se va a comprar debe de estar libre de gravamen. De acuerdo. Al momento de la compra. El momento de la revisión de los antecedentes de la propiedad a comprar por parte del comprador en este caso, ¿qué recomendarías que revisemos desde el punto de vista legal sobre los antecedentes para que no nos vayamos a llevar una sorpresa ya llegando, digamos, a la operación? Cuando no se es abogado o se es abogado pero no se está ejerciendo el tema del derecho notarial o involucrado dentro del tema, yo sí les recomiendo a los clientes acudan con algún abogado o algún notario público directamente para que él sea quien los asesore y los guíe por el camino correcto. Esto para evitarse las sorpresas al momento de llegar ya con el notario y que no haya ninguna sorpresa al momento de querer firmar porque probablemente ya se dio un anticipo o vete a saber cuál haya sido el contrato si es que llegaron a haber firmado algo previamente sin el conocimiento o autorización o recomendación de un abogado o notario. Sobre este tema hay varias prácticas dentro del mercado inmobiliario con las cuales podrías tú coincidir o también diferir, y una de ellas es el contrato de promesa de compraventa, que es como algo muy famoso y muy utilizado también dentro de la práctica de derecho inmobiliario. ¿Qué opinión te merece como notario público la celebración de los contratos de compraventa como contratos preparatorios al contrato definitivo ya en escritura pública con un notario? Ok. Mira, los mal llamados contratos de promesa de compraventa, te digo mal llamados porque normalmente en esos contratos entregan una cantidad por adelanto de efectivo o cheque o SPAY, pero ya entregan algo de dinero. Entonces, habiendo entrega de dinero, en automático se convierte en un contrato privado de compraventa a plazos. Y cuando se hace un contrato de compra-venta, desde el momento en que se firma ese contrato y se entrega algún dinero, desde ese momento se tiene que hacer el pago de todos, absolutamente todos los impuestos y derechos de registro. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No firmen contratos de compra-venta. Esa es mi recomendación y váyanse directo al contrato de compra-venta en escritura pública ante notario público. ¿Ok? Esa es mi recomendación. No soy ajeno a esos contratos de promesa, pero tampoco estoy a favor de ellos. No soy ajeno, ¿por qué? Porque sé que se utilizan mucho en el comercio y no puedo no seguirlos, pero no es algo de mi gusto particular. Si a mí me preguntan, mi recomendación es váyanse directo a la escritura pública. ¿Por qué? Porque de esa manera yo, a quien me están contratando para ofrecer mis servicios, les puedo ofrecer la seguridad jurídica que me gustaría. Con el contrato de promesa,
yo no sé cómo le hagan los corredores o las personas que se dedican a mediar, pero muchas veces, o en la mayoría, no tienen ese prepreventivo que te da la seguridad de que el inmueble a comprar pues está libre o tiene cierto gravamen, pero cierto gravamen que tú ya conoces al momento de hacer el pago. Y que no salgas con una sorpresa al momento de querer firmar, ahora sí, la escritura pública y salga el notario con la noticia nada agradable de que existen otros gravámenes sobre el inmueble al cual tú ya diste algo de anticipo. Entonces, pues a mí me contratan para dar seguridad jurídica. La seguridad jurídica que yo puedo ofrecer es mediante directamente a la escritura pública. Esa es la manera en como a mí me gusta trabajar y como lo hago con mis clientes. ¿Podrías entonces ofrecer en un contrato de compraventa en escritura pública que también se puedan dar plazos en el pago? ¿Y cómo garantizaría en este caso el vendedor la seguridad sobre su propiedad hasta que el comprador termine de pagar el 100% del precio? Sí se pueden hacer esos contratos a plazos. ¿Y cómo puedo garantizar al vendedor que se haga el pago de ese 100% de lo pactado? Haciendo una compraventa con reserva de dominio. Yo creo que esa es una manera bastante útil y usada dentro del ámbito notarial, pues para que el comprador tenga el interés de terminar de pagar el precio pactado para que ahora sí quede pues libre de gravamen, o sea, libre del dominio de la parte vendedora y que ahora sí el comprador ya sea el único dueño del bien inmueble. Entonces, si lo quieren hacer a plazos, háganlo a plazos, no hay ningún problema. Pero vayan con el notario para que sea él quien les recomiende el tipo de contrato y la estrategia a utilizar. Y no lo hagan por alguien que a lo mejor y tiene mucha experiencia, pero que no es un abogado que está relacionado al ámbito notarial. Me gusta mucho. Xavier, hay dos temas muy importantes que no quiero dejar de preguntarte. Uno de ellos es qué pasa cuando los comparecientes o alguno de los comparecientes, el comprador en este caso, ocurre con un contrato de crédito hipotecario a adquirir una propiedad. ¿Cómo funcionan las hipotecas? ¿Cuál es la labor del notario? ¿Y cuál es la relación igual que tú debes de tener con la institución financiera que está otorgando el crédito hipotecario para la adquisición del bien? Sí, bueno, ahí hay muchos detalles que hay que verificar con la institución financiera, que el plazo, la cantidad a dar en garantía, el inmueble, el valor comercial del inmueble que se va a hipotecar, y todo eso depende mucho de la institución financiera que va a otorgar el crédito. ¿Ok? Normalmente esa institución es quien elige al notario. ¿Ok? Entonces van a uno de su confianza. Una vez que ya tienen todo definido, ahora sí el notario entra y pueden hacer la compraventa junto, simultáneamente, se dice, con el contrato de crédito. O a veces puede ser hasta en la misma escritura, el contrato de compraventa, que es muy común, el contrato de compraventa y el contrato de hipoteca. Ahí se van en la misma escritura o se van simultáneamente. ¿Para qué? Pues para que la institución financiera no quede en el aire, por así decirlo, sino que tenga también su seguridad jurídica. Entonces, es muy importante en esos casos, cuando hay un crédito de por medio para que el comprador pueda adquirir el inmueble, que la institución financiera envíe los términos y condiciones al notario para que éste los plasme en el contrato de compraventa, en el contrato de crédito, perdón, y la parte crediticia esté protegida al 100%. Me parece buenísimo. ¿Por qué crees que las instituciones financieras eligen a los notarios con los que quieren trabajar? ¿Cuál es la seguridad jurídica que les brindan y qué beneficios adicionales tendrían ellos en forzar, a las partes o recomendarles una serie de opciones de notarios, por ellos certificados? Sí. Normalmente las instituciones financieras tienen a su padrón de notarios con los cuales se sienten más a gusto trabajando. No están limitados, pero sí normalmente trabajan con ellos principalmente. Entonces, ellos lo hacen para protegerse un poquito porque son los notarios de su confianza. Así como las personas físicas tienen a sus
doctores de confianza, tienen a sus notarios de confianza, pues las instituciones financieras también lo tienen. Y además evitan un poquito el tema porque hay un tema en donde ya me voy a meter un poco más a los contratos, pero tenemos que poner la personalidad dentro de la escritura. Entonces, pues el notario con el que trabajas regularmente ya tiene la personalidad y ya no necesita andarla solicitando a menos de que sufran algún cambio en las instituciones. Pero entonces no tienes que andar dando la personalidad y todos los documentos que necesita un notario para ejercer en la escritura de compraventa junto con su hipoteca. ¿Qué recomendaciones darías a los abogados que no tienen tanta experiencia en la revisión de operaciones inmobiliarias, pero que van a revisar para algunos de sus clientes un contrato de compraventa inmobiliaria? Okay. ¿Qué recomendaciones darías para ti? ¿Qué es lo más importante? Los términos, las condiciones son importantísimas. El plazo, la cantidad de escriturar, las partes, los impuestos, es fundamental. Los impuestos, los derechos de registro, revisar todo ese tema. Los términos para ingresar los documentos, ya sea al municipio, a registro, a comercio, y qué tipo de operación se está realizando. Porque cada operación es especial, todas son diferentes, y cada una lleva sus asegúnes según sea el caso que se está llevando a cabo. No todas las operaciones son iguales. Algunas sí, algunas pueden ser muy parecidas y el proceso es el mismo. Pero hay casos en los que, por decir, si se está comprando un inmueble comercial que tiene construcción de oficinas o bodegas, lleva IVA. Pues no todos los días se ven compraventas con IVA. Entonces, en ese caso, el contrato que hay que escriturar, que hay que formular más bien, pues lleva en el apartado fiscal el IVA. Y el IVA tiene que ir desglosado conforme a la construcción que se tiene, que es la parte comercial, porque la habitacional no lleva IVA, y se desglosa cuánto tiene el valor comercial de la construcción y cuánto es el pago que se tiene que hacer por concepto del IVA. En la práctica regularmente se celebran contratos de promesa de compraventa, que ya nos hablamos, o contratos de inversión también, cuando yo inicio o invierto en un proyecto que está en desarrollo, y la posterior escrituración del inmueble al momento en que se finaliza el proyecto. Se da mucho en la práctica, Javier, que se llega con un contrato de inversión inmobiliaria, donde yo ya pagué a lo mejor el 50% del valor del inmueble. Y luego vamos a pagar el 50% restante en escritura pública. ¿Tú cómo evalúas una operación de ese tipo al momento en que llegan a tu notaría? ¿Cuál es la recomendación general que das? Sí, mira, ahí depende mucho del contrato que hayan firmado previamente. Y en base a eso es la recomendación que yo puedo dar. Pero no te puedo dar una recomendación general porque cada operación lleva sus requisitos. No te puedo dar una respuesta en general porque necesitaría revisar ese contrato que firmaron previamente para ahora sí yo poder dar la recomendación específica para ese tipo de contrato. Yo sé que hay muchas operaciones que así se firman, que se compra una casa o X inmueble en preventa y al momento de terminarlo, se termina de terminar la construcción, se termina de pagar y se va al notario público de su elección para firmar la escritura pública. Pero yo necesito ver ese contrato para ahora sí poder dar mi recomendación. De acuerdo. ¿Se pueden firmar contratos de compraventa de inmuebles con firma electrónica? Actualmente no. Actualmente se debe de ir ante notario público y la firma autógrafa frente al notario público. Es probable que en un futuro se vaya a poder hacer, no lo sé, nadie lo sabe, pero actualmente hay que ir y con la firma hológrafa de las partes. Pues sí, o puede estar representada mediante algún poder por alguna otra persona, pero debe estar su firma de su puño y letra ante notario público. Es por eso que existimos, para dar la certeza y la seguridad jurídica de la operación. Me queda claro. Javier,
¿cómo podemos contactarte para ahora sí que continuar o pedirte tus recomendaciones en materia de derecho notarial, ya sea para temas relacionados con bienes inmuebles o cualquier otro que se requiera de la fe pública de un notario? Yo estoy muy a la orden de ti, de todas las personas que te ven aquí mediante tu plataforma. Yo soy el notario público titular de la Notaría Pública 36 y ahí me pueden contactar con los teléfonos 8183-476013, mi correo paraz@notaria36.com. Ahí estoy muy a la orden de todo tu público, al igual que de ti, que ya hemos trabajado previamente juntos. He tenido el honor de hacerlo. Al contrario. Y bueno, yo quedo a la orden para cualquier asesoría, para cualquier contrato que se necesite en el que me requieran, con todo el gusto del mundo. Mi querido notario, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Encantado de venir aquí a tu programa. Y bueno, pues ya no será la última. Ya será en otra ocasión que lo repitamos. Muchas gracias. Gracias.